que la política es un acto de rebeldía, ¿no? Meterse a la política debería ser un acto de rebeldía porque quieres luchar en contra de las injusticias, de los vacíos legales, en contra del sistema, en contra de la corrupción. No lo vas a hacer a través únicamente de una pantalla, de un celular, de un Twitter o de una red social, si no activas, si no militas, si no vas desde donde se empiezan a tomar las primeras decisiones para luego trabajar y poder hacer el verdadero cambio que uno quiere o necesita en la sociedad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué momento estés viendo este podcast. El día de hoy estamos con una invitada, Alisa Durán, abogada constitucionalista, pensé que no me iba a salir, constitucionalista en La Pura Verdura. Bienvenida, Alisa. Linda de estar aquí en Tierra Prometida. Sí, bienvenido acá en Mercado Tierra Prometida, nuestro podcast La Pura Verdura. Y bueno, pues vamos a hacer una conversación muy agradable para que puedan tus seguidores conocerte, cómo se inició tu vocación. Eres abogada. ¿Por qué la carrera de Derecho? ¿Por qué la carrera de Derecho? Bueno, creo que es bastante típico mencionar tomar una decisión frente a las injusticias, ¿no? Creo que partía un poco desde ahí el tema de estudiar leyes. Pero, a ver, con lo que me estaba tratando de decir, constitucionalista, ¿qué significa ser constitucionalista? Me está saliendo, ¿eh? No pensé que no me iba a salir. Mira, has practicado mucho con tu lapicito debajo de la lengua. Estaba practicando 3 minutos antes. Mira, yendo al tema, ¿por qué leyes? Por las injusticias. ¿Y por qué constitucional? Porque ¿de dónde parte el derecho, no? ¿Qué es lo que yo quería velar? El derecho de las personas. ¿Dónde se encuentran todos estos derechos fundamentales? ¿Dónde están? ¿De dónde parte? ¿Cuál es el corazón, el alma de nuestros códigos, ¿no? Nuestra Constitución. Todo va en base a la Constitución Política del Perú. Entonces, el derecho constitucional es la madre de todas las leyes, de los códigos que tengamos, y quería ir a la esencia para poder aplicar el derecho. ¿Dónde estudiaste? ¿En qué universidad? Mira, yo vengo de provincia, ¿ya? Yo he estudiado en Tarapoto, además soy provinciana, pero no soy de Tarapoto, soy de Tingo María. ¿Tingalesa? Sí, soy tingalesa, y terminé acá en Lima. Bueno, empecé en Lima, luego me fui a provincia, luego regresé otra vez y ya me quedé y terminé con la maestría en Derecho Constitucional. Ahora, ¿y cómo fue tu vida universitaria? ¿También estuviste cargada de los movimientos juveniles, estudiantiles que hubieron? Mira, yo hacía labor social en la iglesia. Yo soy católica, entonces parte ¿Catequista? de ahí. Sí, era catequista, me iba a ver a los niños de Innaviv. Hacíamos recolección de ropa, las chocolatas de fin de año con la iglesia, las hermanitas enfermeras que nos ayudaban y acompañaba. Estoy liderado también por mi mamá, ¿no? Que es la que me ha inculcado mucho el tema de la labor social. Entonces, yo considero mucho que las universidades están perdiendo el concepto del debate, de pensar por el país, de tener una propuesta que hacer. Solo se han concentrado pues, en estudiar, acabo mi carrera, dónde voy a trabajar, pero en las universidades se han dado las grandes gestas que han cambiado la historia del mundo, pues, ¿no? Y se ha ido un poco perdiendo eso, creo. Pero es muy importante. Sí. Un país sin juventud que quiera cambiar las cosas, pues no nos avicina bien. Claro, ahí hay una breve línea de diferencia entre las universidades públicas, que eran las que se fomentaba, algunas universidades que adoctrinaban, ¿no? Daban un conocimiento con cierto sesgo, y que es por eso que se ha perdido esto, ¿no? Y se ha, no sé si deshumanizado o solamente formado en conocimiento a los alumnos en las universidades. Entonces está un poco prohibido el ejercer y hacer activismo político. Pero justamente, sobre todo las privadas, ¿no? Justamente, ¿te acuerdas que estábamos conversando en la entrevista? ¿Por qué? O sea, yo te comentaba a ti, ¿no? Yo soy una persona que no me gusta mucho el tema de la política, pero por ejemplo, yo te decía, ¿por qué un joven, o sea, una persona así, tú joven que me estás viendo, que nos estás viendo, ¿por qué tendría que entrar un joven a la política? O sea, ese es el tema, o sea, yo lo que quiero saber, ¿no? O sea, ¿por qué tendría que entrar yo de lleno a la política? Porque se ven tantas cosas en temas políticos, por ejemplo, que no se comparten con muchas personas,
o no se comparten las ideas que tienen los políticos. Entonces, ¿por qué un ciudadano de a pie quisiera estar en la política? Yo puedo considerar a hoy que la política es un acto de rebeldía, ¿no? Meterse a la política debería ser un acto de rebeldía porque quieres luchar en contra de las injusticias, de los vacíos legales, en contra del sistema, en contra de la corrupción. No lo vas a hacer a través únicamente de una pantalla, de un celular, de un Twitter o de una red social, si no activas, si no militas, si no vas desde donde se empiezan a tomar las primeras decisiones para luego trabajar y poder hacer el verdadero cambio que uno quiere o necesita en la sociedad. Yo complemento lo que dices. En realidad, la política debemos nosotros todos estar involucrados. No solamente es el acto de sufragio de un día ir a votar y ahí acabó mi labor ciudadana. Tu responsabilidad ciudadana. Es más, yo muchas veces pregunto a mis amigos, ¿no? ¿Y tú por quién votaste? ¿Por qué congresista? Y no me acuerdo por qué congresista votó. Entonces, ahí vemos el resultado, o sea, el congreso que tenemos. Claro. Pero vamos en otras democracias, en Estados Unidos, por ejemplo, aquel candidato que tú votas no solamente votas, sino hasta financias su campaña, ¿no? O sea, sin conocerlo participas. Eso es un poco y además conocer de la política no necesariamente va a conllevar a tener una vida partidaria política. Desde la labor donde uno está haciendo puede tener una labor por su comunidad, como tú lo has hecho cuando estabas en la universidad. Claro, pero también tengamos en cuenta de que no solamente tenemos el resultado de los congresistas al momento de votar, sino de quiénes ponen a esos congresistas, son los partidos políticos. Entonces, vayamos siempre al inicio del problema, ¿no? ¿Quiénes ponen a estos congresistas? ¿Quiénes votan por esos congresistas de manera interna? Hay una elección interna en cada partido político, ¿no? Hay una institucionalidad en cada partido político que tiene que cumplirse por norma. Entonces, hay distintas maneras de elegirlos, ¿no? Voto por delegados, un militante, un voto. Hay distintas maneras de elegirlos internamente y si queremos cambiar esta lista, entonces tenemos que entrar a los partidos políticos para empezar ahí a proponer también. Consigo con lo que dices, ¿no? Es decir, no solamente la clase política pues está menoscabada, ¿no? También el ciudadano como tal, como su responsabilidad, pero también el grupo de empresarios. O sea, yo pienso que el grupo empresarial que es fuerte en un país porque le pone el pare a los políticos cuando hay exceso, marca una línea, ¿no? La línea económica del país. Es nuestra clase empresarial muy calmada, o sea, pasan mil cosas. Recién, cuando ya llegan al extremo, y tibiamente. Y todo lo ponen en TikTok. Y tibiamente, ¿no? O sea, pero no hay una participación. O comunicados por X. Por X o TikTok. Estaba con su comunicado. O sea, Sí, yo veo, ¿no? Cuando veo, sin hacer, pero una crítica sana a la Cámara de Comercio de Lima, a la Asociación Nacional de Industria, o sea, comunicados en épocas críticas del país, donde necesitamos una voz fuerte, más que un comunicado, muy tibio, muy calmado, ¿no? Que nadie se quiere comer el pleito. Pero, por ejemplo, tú que has estudiado mucho el tema de la Constitución, o sea, digamos, vamos a la pregunta. Si me para un policía en la calle, le digo, ¿usted no me puede parar? No le puedes decir que puedes parar, primero tienes que saludar. Y luego preguntarle el O te le digo, motivo. señor policía, primero que nada, buenas tardes. De ahí me marroca. No, ¿cuál es el motivo de la intervención? Ahí está. Esos son buenos tips. Nadie te puede intervenir porque sí, ¿no? ¿Cuál es el motivo de la intervención? Y él te tiene que explicar el por qué está haciendo una batida, una intervención. De repente hay orden de RQs, entonces se para en una esquina, hay patrulleros. Y además, si van a haber algún tipo de batida, tiene que haber un fiscal, tiene que haber una orden. O sea, hay toda una formalidad para poder detener a una persona. Nadie puede ir, un policía, me antojó, me miraste mal y te detengo porque sí. Ahora, es bueno estos tips que nos puedes dar. Por ejemplo, también alguien puede entrar el policía puede entrar a tu casa. No. O sea, nadie tiene orden de entrar a una propiedad privada si no es por una orden judicial. Si un policía va a ingresar a tu casa o va a haber un tipo de allanamiento, tiene que ser con una orden dictada por un juez. Entonces, al momento de allanarte, te destruyeron la puerta. Sales corriendo como sale con tu pijama Papá Noel. de Mickey Mouse y le dice, señor, ¿qué ha pasado? Mira, acá está, esta ha sido la orden dictada por el juez, allanamiento, estos son tus derechos y esto, tienes la orden de no agarrar nada, tienes que dejar tus celulares y tal, y te levantan todo.
Depende si has estado implicado en algún caso. Ahora, con el fiscal ni siquiera tiene un orden judicial, ni con el fiscal puede intervenir tu No, caso. tiene que haber un orden judicial. Ya. Nadie la puede toalla entrar. para ¿Y adelante. cuál puede rompernos la puerta acá de tierra prometida? Imagínate, si una orden judicial, ¿por qué? En razón Ahí de están qué. buenos tips, buenos ¿Y tips. cuántas horas máximo puede estar uno detenido? Mira, esto depende. Ya hay algún tipo de, si hay algún tipo de pedido, Ajá. tienes como unas 72 horas para estar. 72 ¿no? horas Sí. guardado. O sea, puedes estar, por ejemplo, has tenido un allanamiento, tienes que estar preso, y eso también depende, ¿ya? Porque si hay un pedido de prisión, por ejemplo, hay una detención preliminar, el juez tiene que pedir tantos días, ¿no? Necesita prisión, y esto vence en 15 días, por ejemplo, la detención preliminar, ¿no? Antes de la detención puedes tener un juicio y puedes pedir una apelación del por qué y si hay un sustento real para que te tengan ahí, y si hay una falta de sustento, pues te tienen que liberar, ¿no? Y a los que no, se quedan hasta cumplir sus 15 días, hasta una nueva audiencia para ver si siguen o si no siguen. Porque, por ejemplo, yo tenía el dato de producción que está por acá, que ayer han estado haciendo, ¿cómo se llama? Batidas, ¿no? Batidas. Batidas en lince. Los del ejército. ¿Los del ejército también te pueden detener? Está en estado de emergencia el INSE. Ah, esa es otra cosa. ¿Está bien? Pero Le han que sea- pedido su DNI y su licencia de conducir Ya, al hombre. pero si te lo hacen de una manera amable y está en un estado de emergencia y hay una hora de repente fijada para que estés en la calle, no hay un toque de queda, ¿no? ¿Qué hacías 2 de la ¿Qué madrugada? hacías? Ahí está. ¿Qué hacías en lince, pues, hermano? ¿Qué Ya hacías han en fijado un lince? toque de queda. En rizo. ¿Qué hacías en Por rizo? favor. Lo echaste. Tenías Ya que estar está. en tu casa. Por favor, editen esa parte, ¿ah? Bueno, es las 8 de la noche. Pero es normal. Bueno, si hay un estado de emergencia, entonces la orden es que hayan militares o a quienes se hayan pedido que estén en las calles, ¿no? Militares o marinos o la policía, ¿no? Que son los que son convocados para poder resguardar. Se suspenden, ¿cómo se llaman? Los derechos en un estado de emergencia, ¿no? Ciertos derechos, no todos. No todos. No todos. Por ejemplo, no te pueden quitar tu celular. No te puedo quitar el celular. ¿Por qué te tendría que quitar tu teléfono? Pero sí hemos visto casos en la televisión, hemos visto que el policía se queda con el celular, lo detiene. ¿En ¿no? razón de qué? No debería, ¿no? No, es que tienes Muy que bien. preguntar. Ya aprendí. Tienes que preguntar en razón de que cuál es el motivo de tu detención. Entonces, Ricardo, si tu esposa te quiere dar tu celular, tú le dices, no tengo derecho a constitución. Ah, bueno. Constitucionalmente tengo derecho. Ahí te tienes que allanar, ¿no? Me allano, toma, perdí y ya. Perdí. Claro. Y Alisa, cuéntanos un poco de Entre Justos Y y pecadores. Pecadores. Justos y Qué bonito pecadores. nombre, ¿no? Justo y pecadores. Entre justos y pecadores. O al revés. Al revés. No sé. Justamente- Cuéntanos un poco sobre el programa. Bien, yo también tengo un podcast que se llama Entre Justos y Pecadores, en donde tengo invitados a políticos, ¿no? Políticos, generalmente los de larga data, pero también a los cuadros políticos que están ejerciendo esta noble labor, aunque está muy mal vista, porque han sido las personas equivocadas en estos lugares en donde pues se ejerce poder y han manchado la honra de muchos políticos que sí han ejercido en su momento esta labor como una noble causa al servicio de la gente. Entonces nosotros tratamos ahí algunos temas de coyuntura, temas partidarios, algunos datos históricos que no nos acordamos y que nadie lo sabe y que no los encuentras en Google, lo saben ellos. Entonces ahí también tenemos varios tips y sobre todo humanizar la política, ¿no? Y nosotros pensamos a veces que los que están ahí pues son de fierro y hay que insultarle y no tiene mamá y no tiene hijos y no tiene esposa y a nadie le va a afectar lo que uno dice. Y de hecho en el TikTok que yo suelto algunos shorts del podcast, solo hay insultos para mis invitados. No encuentro unos comentarios buenos porque hay o fanáticos, pero yo entiendo también en este otro lado que es el hartazgo de la gente de ver a la política Que a todos los ponen en una y sola. a todos pues terminan estando metidos en esta mazamorra y salpicados también por temas o de corrupción o por último si no piensas como ellos también le doy, ¿no? Entonces tampoco por ahí. Sí, justo estoy de acuerdo con Jenny que está acá en producción de cámara.
comentando en un Echando libro, ¿no? De Marco Aurelio, que Meditaciones, donde dice, ¿no? No hay un hombre que sea plenamente malo y no hay un hombre que sea plenamente bueno. Sí, es cierto. Ni No hay cosas, pura o maldad sea, ni pura bondad. no, los políticos no nadie son... es perfecto. No es perfecto, ¿no? Y ahora, vamos a ver, ¿quiénes los juzgan? O sea, ¿quiénes son estas personas que derrochan tanto odio o que golpean tanto a estos candidatos? ¿Cómo son en sus casas? Con sus esposas, con sus hijos, con sus responsabilidades, en la sociedad. Entonces, a veces queremos que un mandatario pues sea ahí un poco... No es medallita de oro, ¿no? Exacto, ¿no? Que sea la perfección hecha persona y que tiene que pensar como yo, porque si no lo insulto tampoco es así. Y de los que has entrevistado, ¿qué anécdota te recuerdas con mayor? Ha estado Carla, ha estado Juan Cheput, Sí, ha estado Vitocho, ¿no? Vitocho Belaunde, ha estado Rosa Bartra. Rosa Barta también ha estado. Ajá, ha estado el congresista Diego Bazán, que es el más joven hasta ahora que hemos tenido, porque es uno de los congresistas más jóvenes además. Hoy sale Gustavo Pacheco, que es parlamentario andino. El ex escudero. Ahí está. Pero el peruano es muy hábil para colocar chapas a todos. Y él tiene muchas chapas, además. Le quería preguntar, pero luego dije, no, quizás se moleste. Y bueno, la otra semana, hoy estamos grabando con el ingeniero Sillonis, que también ustedes han tenido por Le acá. mandas un saludo, es un amigo muy nacido acá del mercado, ¿no? Sí, y... Pero de todas esas entrevistas que has tenido... ¿Quién te parece más gracioso? ¿Quién es más gracioso? ¿Quién es más zaramero? Mira, no, es que yo pienso de que cada artista iba a decir, pero es que también es un arte la política. Cada personaje que he podido tener esta oportunidad de conversar con ellos ha sido una experiencia muy distinta. Por ejemplo, el doctor García Belaunde es un tipo muy, muy ilustrante, ¿no? Te inspira mucho al hablar porque sabe... Es bien rico charlar con él porque vas apuntando, ¿no? Tú dices, y hay varios mira, temas que te va llevando. Claro, y te culturiza mucho hablar con él y sabe bastante, hay gente que lo quiere, hay gente que no, como todos. Y Carla, por ejemplo, que es muy dinámica y muy directa, ¿no? Muy frontal, ella sí me incendia la pradera y eso también suele gustar y a otros no, porque también tiene el tema del papá y a veces la defienden por el papá o la condenan por el papá, entonces, pero no hay que perder de vista también el personaje como ella, ¿no? Claro. Albina Ruiz, que es conductora de América Noticias, también la tuve ahí y muy alegre ella también contándonos su experiencia en Mesa Redonda, cómo ella ha vivido desde el periodismo, todos estos casos de cambio de gobierno en la Municipalidad de Lima, entonces también nos cuenta un poco de eso. Rosa Bartra, desde su ángulo, que es una mujer muy culta, además, sabe un montón de derechos, abogada, además es química, farmacéutica, estudió educación, o sea, entonces hay un montón de gente que uno no sabe cómo llegó y quiénes son realmente, y son gente que sí está técnicamente formada, ¿no? Juan Cheput, que tiene un montón de años en política, tiene mucha muñeca para hablar, y además también es muy conocido por ser polémico y decir las cosas directas, muy directo, ¿no? Entonces, sí, por mencionar algunos, hoy día van a ver a Gustavo Pacheco también, que es bastante poético al momento de hablar, ¿no? Sí, hasta su vestimenta es muy... Sí, él es muy así de poses, entonces ahí lo van a ver, búsquennos entre justos y pecados. ¿Y a quién te gustaría entrevistar? O sea, me refiero, personaje actual que esté vivo o de repente ya fallecido. Así que, ¿a quién te gustaría tener? ¿A quién que es fallecido que me gustaría tener de todas maneras? A Luis Bedoya Reyes. A Tucán. Me hubiera encantado tener el podcast antes para poder entrevistarlo, porque de hecho sí tuve el privilegio de escucharlo por muchos años en el PPC y sí nos ha ilustrado e inspirado bastante, ¿no? ¿Qué es lo que más recuerdas de él? Mira, que es un hombre bastante elocuente, culto, muy firme con sus ideas. Es un hombre que siempre hay algo que... Esta frase que yo rescato de él: yo no tengo enemigos políticos, yo tengo adversarios políticos, sí, de acuerdo. Porque una persona que es de otra contienda partidaria no puede ser tu enemigo simplemente porque es de rojo, o viste de naranja, o viste de verde, de marrón, ¿me entiendes? O sea, no necesitas ser tu enemigo para que tú puedas debatir ciertos temas o posiciones que no estén de acuerdo. Entonces tienes que tener adversarios, y adversarios pues con elegancia, con cultura, en donde el debate no sea un insulto,
sino sean ideas, ¿no? Creo que es que los políticos de ahora ya Suelen no son como los de soltarse, suelen irse pues a lo personal, a verte alguna dificultad, digamos, una particularidad física para insultarte. Sí he visto que en el Congreso decían... Es una bajeza, pero... Ahora, por ejemplo, también incluso eso también había el trabajo, yo siempre recuerdo, cuando a veces tenemos diferencias, es laboral, no es personal. ¿No? Entonces, claro. Y eso es una madurez que uno debe tener. Hay que aprender a separar. Por ejemplo, yo tengo un montón de amigos apristas y no pienso como el APRA. Hay cosas acertadas del gobierno de Alan García que hay que reconocer, y además por toda la formación y lo oculto que era este hombre, pero también ha tomado malas decisiones. Pero no por eso es como que maldito sea, ¿entiendes? Entonces... A Bedoya también lo recordó mucho por la vía expresa, pues no Lo han criticado, que era loco, pero que fue cómo va a visionario. hacer esto. Pero mira cuántos años han pasado y nos ha dejado esa gran vía expresa. ¿Qué sería Lima sin la vía expresa? ¿Qué sería Lima sin la vía expresa? ¿Y alguien se lo reconoce? No. Recién hace Van a cambiar el nombre, pues, ¿no? antes de irse, pusieron el Zanjón de Bedoya, Sí, algo así. Pero ojalá que se pueda un poco... Sí, Pero ¿cuántos años después Pero, de la obra? y así como admiras a varios políticos, ¿a qué político aborreces? no te cae. No me gusta políticamente. Ya, no te gusta políticamente. Te cae, como dicen los jóvenes, quacker. ¿no? Quacker, no me da Grinch, me da Grinch. Me da Grinch. Me da Grinch. A ver, como tal, que no me caiga, que no puedo ver, no, creo que no odio a nadie, gracias a Dios no he desarrollado el sentimiento, pero discrepo muchísimo con la izquierda, pues, de todas maneras, ¿no? Es un lado al que no podría irme, pero ni en broma. Y el personaje que representa la izquierda que... Pero no es que me dé cringe, pero sí no me parece muy coherente, dándole un poco la contra a Sheput, por ejemplo, que él decía que admiraba a Sigrid, ¿no? Entonces yo no la admiro, ¿no? Es más, me parecía una chica más inteligente y verla en su desarrollo sí me dio mucha contrariedad porque pensé que podía hacer mejor las cosas. Indira Wilka con todo del papá. con el tema del papá, pero y sin ir al papá porque siempre lo juzgamos, nos hemos acostumbrado en este tema político ver a mucho padre e hijo heredero de la política, ¿no? Tenemos a Lucho Castañeda, que luego postuló su hijo, tenemos a Acuña, que ahora también tiene a Richard, el hijo ahí. Bueno, Carla García, que el papá ya no está, pero ella recién está, no recién, ya nos contó. Pepe Luna también con su hijo. Pepe Luna con el hijo. La ¿De dinastía quién me estoy Fujimori. olvidando? La dinastía A Fujimori con Fujimori. los dos hijos. Y si seguimos viendo a cada partido, cada uno tiene a su hijo metido para que lo pueda suceder, ¿no? Una Entonces, continuidad. y lo otro, bueno, pues Pedro Castillo, ¿no? De todas maneras, Pedrito. me parece... Ha saltado un ojo. Creo que eso sí me da grinch. Me da grinch. No, a ver, es que no puedo con este señor. Cuando viste el tema del pollo y... No, y es más, estábamos ahorita en una discusión en redes sociales y ya superó el chifa. Ah, de no, Dina la de Dina, ¿no? con el pollo, imagínate. También me parece Con su Inca pésimo Kola. porque, oye, nosotros, a ver, las feministas, digamos, están luchando tantos que las mujeres, que no sé qué, y mira quién llega, pues, y cómo nos deja como mujer. Como decía Carla, ¿no? Es la primera mujer. Las mujeres peruanas no somos incapaces. Mira, en Tierra Prometida tenemos tantas mujeres trabajadoras de verdad. Y cómo llega a representarnos a alguien que ni siquiera, no sé, pues, es consciente de la labor que no está haciendo, porque ella dice que está actuando como una presidenta y la verdad es que no vemos resultados, ¿no? Y ahora hacer empresa en el país es complicado, ¿no? Vemos que te tienes Don Esteban, Chocolates Don Esteban, ¿no? Sí, Cuéntanos esa experiencia. Estoy en todas, todos saben. Acá producción hace un Claro. trabajo impecable. A mí me dijeron, vamos a hablar de Tierra Prometida. Ok. Sí, mira, nosotros tenemos una empresa que se llama Chocolates Don Esteban. Tenemos cacao orgánico. De hecho, en el 2014 el cacao ha ganado un premio al cacao de oro en un concurso, ¿no? Que hubo a nivel nacional. Y después de eso, pues consolidamos la empresa de chocolates. Tenemos el fondo en Juanjuy, el fondo Alta Paz, ahí están mis papás, mis hermanas, que es una empresa familiar y estamos todos ahí
empujando este producto que nos gusta tanto, porque sobre todo es un premio que mi papá se ganó con este grano, ¿no? Él es un ingeniero agrónomo que tiene, bueno, desde que tengo uso de razón sabemos de cacao, hemos hablado de cacao, entonces todos estamos empapados ahí en el tema de la agricultura. ¿Y has preparado tú este chocolate después de su producción? Cuéntanos, ¿cómo es más o menos eso? Mira, le suele gustar mucho a la gente. Nosotros a través del chocolate, mira, nosotros no vendemos solo chocolate con cacao orgánico. Nosotros vendemos un pedacito de Juanjuy. ¿Por qué te digo esto? En nuestras presentaciones no vas a encontrar una florcita o algo típico de la selva. Nosotros estamos tratando de que se fomente la cultura del gran pajatén, ¿no? Que se encuentra a unas horas de Juanjuy, que es muy poco explotada. Nosotros tenemos ahí monumentos, ruinas, tenemos al Pinchudo, tenemos un montón de cosas que no es tan turístico, ¿no? Entonces hay varias cosas que tenemos que explotar en el Perú para que sea más atractivo turísticamente y traer ingresos económicos no solo para los chocolateros o cacaoteros, que hay un montón de agricultores cacaoteros en la zona, sino también para el sector turismo que está en la ciudad, claro, y esta ciudad puede emerger, ¿no? Entonces, ¿qué me vas a decir? No, te iba a decir el consumo del turismo, ¿no? Que va un poco de la mano con la gastronomía, sí, el ecoturismo que llaman, pues, ¿no? Claro, pero, ¿no? Pero es complicado hacer empresa en Perú. Sí, bastante. O sea, para los emprendedores, digamos. ¿Alguna vez le cerraron la fábrica a tu papá? Claro. Mira, es bastante porque te sale más caro pagar estos derechos que pagar a la propia gente que trabaja contigo. Y esto es todo el proceso desde el sembrío que vemos nosotros, es un proceso tritubar, se llama sembrío, cosecha y el proceso que hacemos. A ver, para empezar, ustedes que venden productos orgánicos, ¿cuán caro es mantener una chacra orgánica? Cosecha orgánica. Nosotros promovemos lo que es el fino sabor y el aroma, ¿no? Que tienen, porque también se han sembrado plantas frutales, maderables, y todo eso aporta para tener un buen producto. Correcto. Entonces, además de estos lugares turísticos que nosotros promocionamos en las cajitas, hemos agarrado sabores que son muy de la zona. Por ejemplo, chocolate con ají charapita tenemos. Chocolate con quión o jengibre también tenemos. Hemos hecho chocolate con naranja, que les encanta, con hierba luisa. Entonces es un chocolate muy aromático. Por ejemplo, no te ubicas un chocolate con hierba luisa y dices, ¿cómo? Pero la personalidad del chocolate es muy fuerte y hemos logrado encontrarle esta amalgama para que pueda salir un chocolate con un aroma muy fuerte a la hierba luisa. Y así con coco, que con son los que... Con el, por ahí, aquí charapita. O sea, que picará un poquito. Claro, tiene ahí... Te pica con dulce. Es un picor muy particular, tienen que probarlo. Ya saben, acá en la entrevista, en la edición, vamos a colocar acá los chocolates. Chocolates Don Esteban. ¿No? Desde Juanjuy. ¿Y tu papá se llama Don Esteban? Él es Esteban. De Juanjuy. Sí. No es Juanjuy, no tampoco. Nadie es de mi familia, bueno, ya mis hermanas, ¿no? Mi mamá es de Tingo María y mi papá es de Cajamarca. De Cajamarca. Y por el trabajo han terminado... Y por el amor tuvo que ir a la selva. Se han ido ambos a Juanjuy y de hecho él trabaja muchos años en cacao. ¿Y qué recuerdas de tu niñez? Bueno, yo he vivido en muchas ciudades. He vivido en Tingo, he vivido en Juanjuy, he vivido en Tarapoto, he vivido en Huánuco, en Lima. Entonces he vivido en todas partes del Perú y he tenido la oportunidad de ver como el desarrollo, como el retraso en cada provincia, en cada lugar. Cuando he acompañado algunas veces a mi mamá a sus capacitaciones adentro en las ciudades, en los distritos, en los caseríos, o hacer labor social igual con mi papá, que hace las escuelas de campo para capacitar a estos agricultores. Entonces, no es que nos van a venir a contar cómo es el cuento de la pobreza y de la desigualdad y de la falta de oportunidades, o de las carreteras que veníamos hablando hace un rato, para que estos mismos productores saquen sus productos y puedan ganar el precio justo, que también es un ítem que hay que cumplir. Y como producto, pues, terminé metiéndome en política, ¿no? Justo también iba a eso lo que te iba a preguntar ahora. Ahora que estás metida en medio de la política, ¿qué partido político, o sea, qué tiene que tener un partido político para que
Alisa decida estar en ese partido político? Escuchen, muchachos, así que quieren que esté en su partido político. Mira, para empezar, yo entré a un partido político por convicción y por ver estos vacíos que decía que desde las obras sociales no iba a terminar de solucionar el problema a nadie, ¿no? Y esto lo hacíamos a través de la iglesia, como te comentaba, con mi mamá, mis papás, ¿no? Las hermanitas que nos acompañan. Yo soy católica, te comentaba también. Después de ello, si querías hacer un cambio de manera macro, había que entrar a un lugar en donde realmente se haga un cambio significativo, que es la política. Entonces me tocó evaluar pues, los partidos políticos y ver a dónde podía irme. Y esto es bastante importante, exactamente este punto es en dónde tú te sentirías cómodo de militar. Si tienes un pensamiento de centro izquierda, de centro derecha, o si eres un poco más liberal, si te convence más, tus convicciones van en cuanto a la economía o en el desarrollo social, en una democracia social. Hay bastantes cositas que hay que evaluar para uno irse a un partido y quedarse ahí, ¿no? En mi caso, yo había elegido ir por el PPC, he militado 12 años ahí por la doctrina social cristiana que parte de la Iglesia Católica, entonces yo me sentía súper cómoda, ¿no? Sé que tocaste la puertita, un día presentaste, entraste. Ah, sí, yo fui, hice un diplomado de formación política y ahí evalué todas las propuestas. Y sí, pues, fui y presenté mi... Pero si el lápiz quisiera seducirte, ¿para qué? No hay forma. ¿Por qué? Porque no es mi pensamiento por ahí. Si te digo que vengo de la doctrina social, de la Iglesia Católica, social cristiana, entonces eso no le pertenece a la izquierda, ¿no? Entonces, yo soy más de centro, tirando un poco ¿También para has la estado derecha. con Renovación? No, yo he militado únicamente con el PPC, ¿no? Perdimos la inscripción después de la postulación que tuvo Alberto. De hecho, lo acompañé en la Municipalidad de Lima, postulé como regidor en su lista en el 2018 y pasaron las presidenciales y luego perdimos la inscripción. No me volví a reescribir, acaban recién de recuperar la inscripción del partido. Ya no regresé. No creo que regrese tampoco. ¡Primicia! No creo que regrese. ¡Primicia calentita! Pero tampoco me cuesta irme a otro partido, porque así como digo, o sea, yo nací 12 años y fui estaba. aliancista y me voy a morir aliancista. ¿Aliancista? Claro. Me está chocando acá porque acá es ¿Por la uva. qué? Te compadezco. O sea, así había que morirse pepecista también. Pero hay cosas que uno no puede cambiar en los partidos políticos. Entonces, me costó muchos años entenderlo. Ya lo entendí. Y entonces es por eso que decidí no regresar. Pero ¿cuál es tu fin para entrar a la política? Hacer los cambios. Entonces me toca buscar un lugar en donde me sienta cómoda con mis pensamientos, con mi formación para poder hacer política y no andar brincando de partido en partido, que no era mi objetivo principal, ¿no? Ahora, el problema son los tiempos, ¿no? Ah, claro, se vence el viernes. Gracias por la presión, ¿no? Y bueno, regresando un poco a tu podcast, ¿no? Es decir, es bien difícil hacer un podcast con corte político, ¿no? Sí, sobre todo por lo que los insultos que te mencionaba que están rondando por ahí. Y esto te añado algo, ¿no? O sea, cuando tú hablas en un grupo social de amigos, del trabajo, política, o sea, el 95% no cambiemos de tema. Ni religión, ni Ni política, fútbol, ni ni política, fútbol. ¿no? Pero hay que poner de moda hablar de política, hablar de fútbol y decir la verdad también, ¿no? Tenemos malos jugadores, ¿no? Hay gente que hay que sacar, ¿no? Hay que volver a los semilleros, a las provincias, a ver quiénes realmente están jugando bien, apostar por jóvenes desde la formación y repotenciarlos al país. ¿Qué tenemos a sacar del podcast? O sea, ¿cómo fue? Porque nosotros en podcast nos hemos demorado como 6 meses en darle idea, ¿no? Armar, ver el tema, prepararnos, o sea, corte, edita, cambia, sobre todo conmigo que hacían eso. Con todos los detalles. Es que es bien complicado porque quieres que tu podcast tenga todo, ¿no? Y como quieres todo perfecto, entonces demora un poco más en salir. ¿Qué me animó a hacerlo? Bueno, el hecho de que yo ya no haya estado militando en un partido y que me guste tanto la política, había que hacer política de alguna manera. Entonces, esto sí me llevó a optar por hacer el podcast y seguir ejerciendo y haciendo política,
pero de una manera más educativa, ¿no? En llegar a la gente a través de una conversación, porque Claro. no soy periodista, entonces conversar sobre temas de interés y sin poses políticos, sin la corbata, ¿no? Algo más tranquilo para que la gente conozca realmente quiénes son estas personas y no solamente escucharlo por 10 minutos en los noticieros en donde te hablan de manera puntual. Pero en una hora de podcast ya vas viendo cómo son cada uno, vas evaluando sus gestos, sus palabras, qué es lo que dicen, cuáles son sus ideales, Entonces, su fin de vida. No han Entonces, estado en el podcast, han estado en un casting. Y en los invitados que te escoges, por ejemplo, para poder tener en tu podcast, no, o sea, ¿no tendrías a nadie de izquierda o de centro? No, tiene que estar en o sea, sí me momento. gustaría hablar con alguien de izquierda, pero es que no suelen hablar, pues gritan y me incendian todo, entonces no sé cómo haría. Ahí tienes tu chocolate. Y además, ¿sabes qué? Ya hay personas que a mí me apoyan en toda esta producción, así como tú tienes tu producción, ¿no? Hay personas que me apoyan y que no les han aceptado, ¿no? Algunos personajes de izquierda. Entonces ya cuando no lo llaman, va conmigo, no. porque yo sí les pregunto, ¿no? Claro. O sea, yo no voy a atacar, ya sé, yo no soy de izquierda, no tal, pero tengo que preguntar, Pero igual ¿no? conversas, ¿no? Claro, pregunto, hay temas que a mí no me parecen de la izquierda y le preguntaré, ¿por qué las feministas no se pronuncian cuando golpearon a la abogada de Dina? Claro. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué Gaela provoca a que la golpeen cuando ella misma está golpeando a los policías para que reaccionen? ¿Te parece esto provocado? O sea, sí preguntaría, ¿no? No en son de chancar o criticar, porque no es mi estilo. Mi estilo es conversar. Y si tuvieras que cambiar una realidad del Perú, ¿cuál sería? Yo creo que la educación. Educación. Porque creo que con educación mejoraría un poco el alcance de las oportunidades dentro del país, el desarrollo, la cultura. Se mejorarían tantas cosas, hasta entender el tema de la alimentación y cuán necesario es alimentarse bien desde pequeños. O sea, ya uno de padres sé que todo el potencial de mi hijo parte de responsabilidades de su buena o mala alimentación. Entonces, voy a apoyar en esto, hay que darle los medios. Entonces yo creo que la educación sería uno de los pilares, que no es el único, Claro. definitivamente. Salud, el tema salud, el tema de la educación, la infraestructura, porque estamos hablando también del tema económico de la sociedad, de los pequeños y medianos empresarios, de los agricultores. La informalidad también. Que van a... Claro, eso ya como consecuencia de la educación, ¿no? Y bueno, hay también el llamado a SUNAT, que también ajuste algunas cosas SUNAT. que nos dan, a todos los microempresarios nos dan con palo, imagínate. Entonces, ¿cómo uno puede cambiar desde la informalidad, cuando te sale más a cuenta ser informal que formal? Claro, pagan Y no el hay reembolso. un acompañamiento educativo, o de repente, mira, si eres emprendedor Exacto. chiquito, te doy 2 años en donde no te voy a cobrar y te voy a brindar un acompañamiento para que puedas desarrollarte, y a partir del 3er año ya empieces a pagar tus tributos de manera progresiva a tus ingresos. Sería genial, imagínate, ¿quién no quisiera ser formal si eso pasara? Claro, o sea, el tema está que la SUNAT ya tiene una imagen muy desgastada, ¿no? O sea, Claro. sacar una canción también, SUNAT, no acuerdo quién. SUNAT, Los Chabelos, ¿no? Los Chabelos. Los Chabelos sacaron una canción de SUNAT. En algún momento lo vamos a tener acá, los Chabelos. ¿Y qué libro lo llevas como cabecera? ¿Qué libro es la que te motivó toda esta vocación que has desarrollado? Mira, ¿A qué libro vuelves, no? a los pasajes de la Biblia, de todas maneras, Sí. ¿no? Son mensajes de vida, que creo que más que en conocimientos técnicos, científicos, son más reflexivos y alimentan el alma, y además son inspiracionales. Entonces, más que un autor X, que los hay un montón, hay libros de autoayuda, Claro. hay un montón de cosas que nos ayudan y que sí suman, porque también escucho varios podcasts de estos, ¿no? Pero creo que a donde siempre uno regresa es a estos pasajes, versículos, enseñanzas bíblicas que terminan aterrizándote, ¿no? Es como un cable a tierra para todos, pienso. Y de los podcasts que sigues, ¿cuáles son los que le das más clic, más el corazoncito? No voy a hacer un cherry por acá, ningún podcast. Pero de Pero extranjero, que a mí me gusta escuchar podcasts sobre temas de salud.
Me encanta escuchar podcasts sobre temas de salud, del cuidado de tu estómago, de tu piel, de tus órganos, el cabello, porque uno va envejeciendo, entonces hay que envejecer. No, nos volvemos bien, vintage. ¿no? Nos volvemos vintage. Ya no Sí, escuchar que los jóvenes dicen vintage, ¿no? Entonces, eso por un lado, temas alimentación, ¿no? ¿Qué tipo de alimentos van a aportar para tu sistema nervioso, para que contrarreste el tema del Alzheimer? Tantas cosas que hay y que encuentras en estos podcasts que son, bueno, el tema de salud. Y lo otro es la alimentación de la mente, ¿no? Cultivarse, datos, cultura. Y eso que has hablado ahora último, ¿qué personaje de la historia lo consideras pues que te inspira mucho? Creo que el personaje indiscutible, el líder político más grande que ha tenido por los siglos de los siglos del mundo ha sido Jesús. Que creo que hasta el día de hoy no ha habido otro a su nivel que haya quedado como inspiración y como lucha constante. El primer revolucionario, decía, ¿no? Social, claro, como justicia social. El primer revolucionario ha sido Jesús. Entonces, volviendo siempre, creo que al origen de casi todo es eso, ¿no? Jesús. Bueno, pues, Alicia, un gusto tenerte acá en La Pura Verdura. ¿Qué mensaje le darías a nuestros amigos comerciantes, ¿no? Que están ahí siguiendo? Bien, yo los invito a no abandonar sus sueños, a seguir luchando, que parte de aquí la alimentación de casi todo Lima y si no es todo el Perú, y en sus manos está que llevemos salud, que llevemos calidad a todos los hogares, ¿no? Sigan luchando por la formalidad, sigan persiguiendo sus sueños. Hay grandes planes que ya me han contado acá nuestros amigos y que en verdad seguir luchando por estas metas que tienen para poder cumplirlas de una manera más grande, viéndolo ya de un tema empresarial, termina siendo el concepto del peruano luchador, emprendedor, el peruano que saca adelante al país, no solamente a sus hogares y a su familia. Entonces, me parece que hay muchos peruanos modelos que a través de la oportunidad, a través del trabajo constante que vienen haciendo, han conseguido toda esta gestión que hoy tienen y que seguramente van a tener en muy pocos años, porque han conseguido todo esto con muy poca antelación y los felicito. Seguramente que en una siguiente visita vamos a tener al mercado moderno, más limpio. El mejor es Sudamérica. Sudamérica. De todas maneras. Bueno, también acá la conferencia tiene un pequeño presente. Ahí está la producción, entrando con un pequeño presente del mercado. A mí que me encantan las verduras. Muchas gracias. ¿Te gusta la cocina? Claro. Entonces hoy día vas a cocinar una rica ensalada acá y recordando a los comerciantes. De todas maneras, ahí voy a hacer el unboxing. Está bien, está bueno Para eso. los amigos de Tierra Prometida. Está bien. Bueno, pues. Antes de terminar, la producción tiene una pregunta. Mejor de sorprender afuera. A ver. Están escuchando. Dicen que tienes pasta de política, ¿no? Y te están viendo como la futura presidenta del Perú. Si eso sucediera, ¿cuáles serían tus primeras palabras o tu primer mensaje a toda la población peruana? Vamos a imaginarnos el caso hipotético. El primer mensaje. Me ha dejado en shock. El primer mensaje. Mucha responsabilidad me están dando, ¿ah? Les agradezco primero por haberme escuchado con atención esta breve conversación, 44 minutos. Les agradezco mucho como presidenta. Mira, yo he entrado a política justo porque quería ver en estas minorías y en estos vacíos una solución. Mis palabras, teniendo un espacio político, más que palabras serían acciones, ¿no? Y serían los cambios, como te hablaba, del tema educativo, el tema de las oportunidades para nuestro Perú profundo, un Perú de donde yo vengo, porque vengo de provincia, vengo del fondo, vengo de un lugar en donde ha sido golpeado por el narcotráfico y terrorismo, como es Tingo María, y toda mi familia, que tenemos amigos, conocidos, tíos, a donde los terroristas les han matado a sus padres, a sus hermanos, han violado a sus mujeres, y no por eso nos quedamos en el cuento de malditos terroristas y mi vida es un desastre. Creo que a partir de esa historia de vida, lo que nosotros hemos aprendido, nosotros porque hablo de amigos, de familiares, es que con la educación
uno puede trascender y puede abrir más espacios de oportunidad. Nosotros nos hemos dedicado a estudiar para poder salir adelante a través de nuestras profesiones. Toda mi familia han salido desde nuestros espacios de carencia, que es lo que la mayoría de peruanos padece, con mucha lucha, con mucho coraje, con mucha fe y esperanza sobre todo. Si hay algo que yo no le he perdido a la política es la esperanza y la fe. Yo creo que las cosas sí se pueden hacer si es que se quiere, pero para eso necesitamos a gente buena, a gente que realmente quiera hacer las cosas en estos espacios de poder. Entonces, más que un mensaje a las personas, yo les hago una invitación. Métanse en política, militen en el partido que mejor les parezca, postulen, ya sea acá, por ejemplo, tenemos 2 amigos que están dirigiendo junto a todo un equipo grande este sueño que es la Tierra Prometida. Y están logrando cosas. Y si en pequeños espacios como esto, y digo pequeños a la envergadura del país, se pueden hacer, es porque sí hay personas buenas que sí pueden hacer las cosas, reducir costos, pueden conseguir metas que otros políticos a veces, por pagar favores, no los cumplen. O porque llegaron y están empeñados y empezamos a pagar todo y sale pues el dinero de las arcas del Estado, que son nuestros propios tributos que nosotros estamos pagando. Entonces, métanse a política, militen, vean, participen, fórmense, lean, escuchen. Si no les gusta leer, pónganse un podcast como este, que siempre tienen ustedes materiales acá de apoyo y aporte, y hay tips que se sueltan y cosas que nos estamos educando. Yo creo que la educación es la clave para todo, y a partir de la educación vamos a salir de tanta ignorancia y vamos a dejar de elegir a personas no idóneas en las listas de los partidos y además al Congreso. Entonces, unámonos todos. Somos más de 33 millones de peruanos. No puede ser que un Congreso de 100 y pico personas pueda tomar el control y las decisiones cuando nosotros somos el que le damos ese poder del voto a estas personas. Entonces hay que rendir cuentas, hay que pedir cuentas, hay que ir cuando el congresista va a su visita, cuando hacen su semana de representación, vayan. Señor, ¿qué está consiguiendo? ¿Qué es lo que usted está haciendo? ¿Qué es lo que nos ha dicho que nos va a traer a la región? ¿Cuál es el desarrollo? ¿Dónde está la gestión que usted está haciendo? ¿Las coordinaciones? ¿Dónde están las leyes que iba a sacar en favor de nosotros? Vayamos ahí y empecemos a involucrarnos. Entonces, un trabajo conjunto yo creo que va a llevar a que nuestro Perú salga adelante y cada vez haya mejoras, menos delincuencia, más educación, más oportunidades y sobre todo un país un poco más preparado. Es cierto eso. Palabras muy motivadoras, Alicia, te deseamos los mejores éxitos. Vamos a estar pendiente de toda tu carrera, que es muy prometedora, ¿no? Bueno, pues, esta ha sido La Pura Verdura, Ricardo. Y así culminamos un episodio más con Alisa de La Pura Verdura. Ya sabes, dale like, comparte, comenta, suscríbete y ponnos en los comentarios a quién deseas también que entrevistemos. Nos vemos en una próxima edición. No se olviden Adiós. de seguir a Justos y Pecadores. Justos y Pecadores. Ahí los tenemos, gracias.